Gracias. Un gran aplauso para Shakira. Qué lindo verte otra vez. Gracias por venir. ¿Me puedo sentar? Ya me senté. Claro que sí. Mujer llena de gracia. Ay, caballero. Eso es lo que significa Shakira, ¿no? Mujer llena de gracia. También dicen que significa agradecida, porque viene de una palabra que en árabe significa gracias, se llama que te diría shukran. Sí. Y yo me siento muy identificada con ese significado, más que con el otro. Más que con el Sí, otro. sí, porque definitivamente tengo que dar las gracias, ¿no? A ellos. Shakira, ¿qué sientes tú cuando te das cuenta de este afecto, de deseo del público de testimoniarte el afecto por tu música, por lo que tú entregas en el escenario? Pues es mi mayor recompensa, ¿no? La recompensa a todos mis esfuerzos, porque en realidad me tomo la música con mucha seriedad. Y bueno, me exijo muchísimo y producir un álbum, crear canciones es un proceso que disfruto mucho porque también lo sufro, me imagino como el escultor sufre su obra también, ¿no? Entonces, pues nada, es como la cosecha después de la siembra ardua bajo el sol, de pegar un ladrillo detrás del otro. Es eso, el cariño de la gente, que acepte mi música, que haga mi música parte de sus vidas, así como también ha sido parte de la mía. Es como una casualidad lindísima. A mí me gustó descubrir un poco tu historia, recorrer tu vida. Sé que a los 4 años te escondías a escribir tus poemas y que también te subiste a los 4 años por primera vez a un escenario, pero a hacer la danza del vientre. Sí, así es. Imagínate, un colegio de monjas. ¿Sí? Además, sí. Así que por eso nunca he tenido ningún asomo de conciencia cuando muevo las caderas o expongo el vientre, ¿no? Porque si las monjas me lo permitían, yo digo, bueno, espero que el mundo también. Tuviste éxito ahí, ¿no? Sí, pues... ¿Te gustó ese primer aplauso de los 4 años? A partir de ahí, ese primer aplauso se convirtió en mi adicción. O sea, a partir de ahí ya no me pude bajar de los escenarios. Ni a la fuerza, ni a patadas, ni aunque me echen a patadas, ahí yo vuelvo y me encaramo. Siempre veías a tu papá que escribía en una máquina de escribir, que le gustaba escribir poemas, y a los 7 años tú también pediste una máquina de escribir de regalo. Sí, así es. ¿Ya pensabas en ese entonces? Le pedí al niño Dios, a Papá Noel. A los 10 años, a los 10 años le declaraste a tus padres, lo que quiero ser es cantante. Sí, y punto, dije. Pero ya tenía la determinación, quizá porque ya había sentido y había abrazado muchas veces esa visión, ¿no? Desde muy niña, desde que me recuerdo que existo. ¿Y a qué edad fue cuando le hiciste la encerrona con tu papá y tu mamá, que siempre te han apoyado, sí, a este productor que le dijiste, escucha a mi hija, dijo tu papá, que canta? Eso fue en un hotel. Sí, fue más o menos así. Era muy amiga de una niña que se llama, bueno, todavía es mi amiga, Mónica Ariza. Y ella pues es muy inquieta, ¿no? Siempre tenía grupos infantiles, le gustaba apoyar el talento de los niños y sabía de mí. Entonces, cuando conoció a este ejecutivo de la Sony, en esa época era CBS, hoy en día Sony, BMG, también la vida da muchas vueltas, en un avión, recuerdo que lo conoció, él le empezó a hablar de mí y el tipo le decía, bueno, ya, está bien, preséntamela. Pero era un poco como por complacerla a ella, ¿no? Entonces, pues enseguida les avisó a mis papás y ellos me llevaron hasta el hotel donde él se quedaba hospedado. Y allí yo le hice una presentación en el lobby del hotel, a capela, algunas de las canciones que ya escribía en ese entonces. Y al día siguiente, pues viajé a Bogotá por invitación de esta persona que se llama Ciro Vargas. Y me presenté ante los otros ejecutivos de Sony Music, en esa época CBS, y firmamos contrato al día siguiente. Ahí empezó mi carrera musical. Y hoy, después de 25 millones de discos, después de tantos aplausos, de lograr esto que todos los artistas sueñan o soñamos, ir al crossover, poder entretener a la gente o, en tu caso, cantar en otro idioma y lograrlo. Yo a veces no me lo creo. Cuando estoy sobre un escenario frente a un público y me doy cuenta que miles y miles de personas que han venido a verme, digo, ¿es a mí? No puede ser. No puede ser. Yo, ¿por qué yo? Pero pues me siento muy afortunada de hacer lo que hago, ¿no? De poder, de que mi trabajo sea hacer música y
y compartirla, llevársela a la gente. Es un lindo trabajo, ¿no? También tiene sus cosas difíciles, pero... ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido en esta carrera artística? Perder ciertos tesoros para la vida de cualquier ser humano, como el ocio, por ejemplo. ¿El ocio? Sí, el ocio tiene un valor incalculable. O sea, poder sentarte en la terraza de tu casa, en una mecedora, 2 horas, mirar lejos y soñar con la nada, es un placer. ¿Se pierde eso? Sí, sí. Bueno, porque le dedico mucho tiempo a mi carrera, entonces también es un poco mea culpa, ¿no? ¿Y qué has ganado aparte de lo artístico y del aplauso? ¿Qué has ganado en esta, y aparte de lo económico? Aparte de lo artístico, bueno, yo creo que lo más lindo es como la posibilidad de comunicar. Yo pensé que me iba a decir, ¿no? Antonio de la Rúa. Ah, bueno, esa es la lotería. Porque estás muy enamorada. Ese es el premio gordo. Le pregunté a una amiga tuya, me dijo, sí, está muy enamorada. Sí. Y debe ser muy difícil mantener una relación estable como la tuya durante 4 años. Con 5. Imagínate. Difícil. En la posición tuya, con el éxito tuyo, mantener, tiene que haber un amor muy fuerte. Yo creo que eso también es importante en tu desarrollo como mujer, como persona. Así es. Y una unión, ¿no? Muy profunda. Y mucho compañerismo. Una gran amistad también. Y están tanto tiempo juntos, así que deben pelear bastante también. Yo soy la que peleo, él no. Para pelear se necesitan 2, porque las mujeres siempre somos más bravas. Y mientras hablaba contigo de Shakira me preguntaba, ¿cómo te proyectas tú a tus próximos años? ¿Cómo te proyectas en la próxima década? ¿Qué cosas quieres incorporar a tu vida que no has incorporado todavía? Y que seguramente no está todo relacionado solo con lo artístico. Sí, seguro que no. Bueno, ser madre algún día de pronto es como el gran proyecto de mi vida. ¿Quieres ser mamá? La gran superproducción, ¿no? ¿Quieres tener varios hijos, muchos hijos, pocos hijos? Yo pienso en 2 siempre, ¿no? Siempre el niño en 2. y la niña, pero Antonio se pone furioso porque quiere tener 4 o 5 y digo, bueno... ¿Y siempre has pensado... ¿Mío o no? ¿Y siempre has pensado que el hombre de tu vida va a ser Antonio? Sí, sí, desde el primer día que lo vi. ¿Sabes? Desde que lo vi así, por primera vez pensé, este puede ser el hombre de mi vida. Recuerdo estaba cenando en un restaurante en Argentina y lo vi como a 4 mesas de la mía. Y dije... ¿Este es mi hombre? Ay, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿te gustó a primera vista? Dije, este es. Lo pensé, te juro por Dios que lo pensé. ¿Y él pensaría lo mismo? ¿Qué te dijo después? No me ha dicho lo que pensó, todavía no me ha dicho lo que pensó. Pero yo creo que él ya también se lo imaginó. ¿Sí? Me gustaría pensar en que sí, ¿no? Mira, yo te tengo una sorpresa. Te tengo la primera vez que estuviste conmigo en la televisión. Pero te lo voy a mostrar. Nuestra primera vez. Nuestra primera vez. Después de usted, maestro Gerardo, nos vamos. Así es, don Francisco. Además tenemos como una invitada una estrella de las telenovelas, la actriz Janet Rodríguez. Los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí. Nada podrá ser igual. 1000 años pueden alcanzar. Oye, Shakira, te veías distinta ahí, ¿no? Más gordita, ¿no? No, no tanto. Más cachetes. Un Más poquitito diferente. ¿Te gusta acordarte de esos tiempos? Ay, no. ¿No te gusta? No me gusta verme. ¿Por qué? No sé, me da vergüenza. Mira, además de eso, te tengo todas las veces que viniste al programa. Todas las veces. Ahora, eso sí que es una tortura. No, mira. Velo ahí para que tú veas que no es una tortura, fíjate. Tengo entendido que estás en los primeros lugares de los rankings discómanos en Latinoamérica, que estás entrando fuertemente en los rankings mexicanos, según me contaron. Me dieron esa noticia precisamente hoy mismo que ya entró este tema en el top 40 en México. Esperemos que la gente lo reciba bien, vamos a ver. Bueno, yo también te deseo mucha suerte porque eres muy jovencita, 18 años, es una edad fantástica para iniciar una carrera internacional. Te deseamos muchísima suerte. ¿Has vendido más de 1,5 millones de copias? Eso dice, sí, eso espero. ¿Sí? ¿Cómo se perfecto. siente un éxito tan grande como ese?
Bueno, yo creo que tengo que estar agradecidísima con quien me da la oportunidad de realizar esa gran parte de mi sueño, ¿no? Que es Dios y mi público, ¿no? Los jefes. Yo digo que ellos son mis jefes. Vas a pasar también al mercado anglo. Y me muero del susto. ¿Te cuesta el inglés? It's a little difficult for you. A little bit. Oye, tiene buena pronunciación. A little bit. Oye, salió casi como... casi from London. What? Casi salió así, from London. Cualquier problema uno trata de revertirlo con su popularidad, con su éxito, de ayudar, de acordarse de sus amigos. Me duele mi país y me duele mi gente, pero es precisamente uno de los motivos, una de las motivaciones más grandes que tengo en mi carrera, ¿no? Oye, es bonito recordar un poco también, ¿verdad? Sí, así sí. Viste diferentes etapas, todas esas etapas que te ayudaron a llegar a lo que eres hoy día. Sí. ¿Qué pasó? No, bueno, se enferma uno de nostalgia, ¿no? A veces. ¿Te hizo recordar algo? ¿Te gatilló algo? La vida, ¿no? Las transiciones, los cambios. Sí, es lindo. Bueno. Tú Y dices- siempre vuelvo aquí, ¿viste? Siempre vuelvo a ti. Qué Como bueno. ese amante que no se puede olvidar, el Qué que siempre bueno, se regresa. Qué bueno, y espero que yo te trate bien y que estés a gusto aquí en este programa, porque tú siempre dices que tú tienes sangre árabe en las venas y corazón de Colombia, porque tu papá es de origen libanés, tu mamá es colombiana. Son expresiones que me parecen interesantes, así como tú cuando dices que el éxito es como 500 libras o 500 toneladas de peso que hay que manejar con dificultad. Para ti la popularidad, aparte... Desarrollar músculos. ¿Sí? Sí. Aparte de quitarte... Y hay que tener gente a tu alrededor que te ayude a cargar esas toneladas. ¿Es difícil mantener esa popularidad? ¿Es difícil lidiar con la popularidad? Sí tiene sus trucos, ¿no? Sus maniobras que hay que aprender. Pero también yo pienso que mi relación con la fama ha sido una relación sana porque no se dio de un día para otro. Entonces la fama es como una especie de amiga que conozco hace muchos años, conozco con sus vicios y con sus virtudes, y que también intento utilizar en la forma que puedo su cara amable también, ¿no? Pero su parte útil, porque ¿Qué? también la fama puede ser muy útil, ¿no? Hablo de la fama porque digo, los paparazzi deben ser un problema. Bueno, esa sí es, esa es la tortura, esa es la tortura. Mira, te voy a también. mostrar Los una paparazzi. escena con paparazzi ahí, con Antonio y tú. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, ni me acuerdo. Una discusión de esas de pareja, cualquier discusión que uno puede tener. Además, me preocuparía que no discutiéramos, ¿no? Pero claro, los paparazzis capturan al momento en que uno está discutiendo y no capturan el momento en que uno ya está a los besos, reconciliado. Esa parte sí no la capturan. No, si Pues a esa- veces la capturan también. pero esa no es la parte que vende. La que vende es esa. Pero ahí había una discusión realmente. Sí, claro, había una discusión. ¿Y hay muchas discusiones? No, no tantas. No No tantas. Pero fijo, se me ocurre discutir en la calle. O sea, lo que aprendí es que se discute a puertas cerradas. Que no se discute en la calle. Sí, y que en Miami hay paparazzi por cualquier lado. Hay que cambiar... Bueno, a veces hasta colgados de los árboles. Sí, Y uno se da cuenta. oye, dime, ¿hay que cambiar un poco la manera de ser de uno cuando es popular? ¿Has tenido que cambiar tu actitud? Como lo que me acabas de decir, que ya no puedes discutir en la calle, tienes que discutir en tu casa. ¿Tienes que caminar de otra manera, actuar de otra manera, sonreír de una forma distinta? No, yo siento que he permanecido como muy fiel a mí misma. Intento permanecer fiel a mí misma. Pero sí hay que ser prudente, ¿no? Eso de discutir así a la bulla de los cocos, como decimos en mi tierra, no, ya no se puede. Ya lo aprendí. Uno va aprendiendo así, a golpetazos. Oye, mira, ya que hablábamos de tu popularidad, nuestra próxima invitada, a quien también conozco hace mucho tiempo, de la época en que ella es una de las más grandes estrellas del mundo de las telenovelas, de pronto no la vi más. Yo creo que tú tienes que haber visto Cristal. Uf, esa era la época en que yo veía telenovelas. Y tú sabes que Y no Cristal... me perdía Cristal. No, es que Cristal además tiene una característica. Cristal hace cambiar el mundo de las telenovelas porque ahí las telenovelas se transforman en estelares y van en los mejores horarios de la televisión. Hizo Cristal
entre muchas otras telenovelas. Y yo quiero que entre los tres conversemos. Va a ser muy interesante conocer un poco más. ¿Quién estoy pensando? Janet Rodríguez, un aplauso para ella. ¿Qué tal? Buenas noches. Uy, qué placer, por favor. Buenas noches a todos. Un gran aplauso para Janet Rodríguez. Gracias. Qué bonito. Gracias, Francisco. Asiento, por favor. A lo mejor el que tú entraras hace llevar a Shakira a sus años de infancia. Porque tú, cuando era el éxito de Cristal, debes haber tenido unos 9 años. Pues de pronto un poquito más, pero la verdad siempre he sido muy admiradora de Janet. Muchas gracias. Porque eres una gran actriz. Yo también soy gran admiradora tuya. Gracias. Gracias. Tienes Está un gran guapísima, talento. además. Muchas Así que, bueno, gracias. estoy feliz de conocerla. Qué alegría. Bueno, la vamos a conocer. Y tú también empezaste bailando. Qué cosa, qué casualidad, ¿no? Lo estaba escuchando. Si en el cayera horas, el rating sube 10 puntos más. No. Y yo no vuelvo a salir a la calle. ¿A ti nunca te ha pasado ningún Ay, chasco no, en me tu actuación? muero. O sea, nada más de pensar en eso. ¿Pero alguna cosa te pasó Muero. en la actuación? ¿Algún chasco, alguna cosa? Sí, me han pasado otras cosas, pero... Pues, ¿qué cosa es la que más te ha pasado? Bueno, me caí una vez en el Madison Square Garden. O sea, ¿a quién se le ocurre caerse en el Madison Square Garden? ¿Te caíste a la mitad? Ese no es el lugar para caerse, ¿verdad? Pero así, Yo me caí en Corpus Christi, por ejemplo, también. un sueño de una inquietud que tiene Shakira con respecto a los niños de su patria, a los niños de pies descalzos. Lo vamos a conocer todo después de que vengan nuestros anunciantes. Suerte se llama ese título. Suerte, sí, señor. Suerte. ¿Has pensado alguna vez cuántas canciones tú has compuesto? Uy, no. ¿Sabes que no? Nunca has pensado. No. Porque me imagino que este es un trabajo largo de cada material. Ahora estuviste un tiempo largo fuera de, digamos, del público porque Sí, estuviste fue un trabajando. año y medio. Un año y medio. exactamente, sí, alejada de los escenarios, de las cámaras, preparando este álbum, escribiendo mucho, más de 60 canciones. A propósito de lo que hablaba antes, Shakira tiene inquietudes más allá del mundo artístico, de la música. Y tienes una fundación Así es. que se llama Pies Descalzos. ¿Y a qué se dedica esa fundación? A la niñez desamparada en mi país, en el mundo. Es un trabajo que combino también con lo que hago con UNICEF como embajadora ante la infancia. Y pues en la actualidad atendemos a 2.630 niños. Es un número pequeño comparado con la magnitud de los problemas que enfrenta la niñez en mi país. Pero bueno, estamos comenzando, es mi primera experiencia con las fundaciones y hasta ahora hemos ya recogido los frutos de nuestro primer esfuerzo, ¿no? Ya hemos visto mejoras en los niños desde el punto de vista académico y nutricional también. Bueno, para conocer más a fondo este trabajo de Shakira, la presidenta ejecutiva de Pies Descalzos, que es una mujer importante en Colombia, Una mujer maravillosa. canciller, ministra de Educación. Los aplausos son para recibir a María Emma Mejía. No te preocupes que no muerde. Sí, ¿Ah? Que no muerde, no muerde. me parece bien. María Emma, ¿cómo se juntan ustedes dos para esto de esta fundación? Fue maravilloso porque yo era ministra de Relaciones Exteriores y teníamos que condecorar a una mujer, tal vez la joven, la persona más importante de Colombia que más se había inspirado a tantos muchachitos. Y entonces me tocó la fortuna de condecorarla y así nos conocimos con sus padres. Y de pronto un día me llama Shakira y me llama Patricia Telles, su manager en Colombia, y me dicen, oiga, necesitamos a alguien, Shakira quiere trabajar más en esta fundación. Y empezamos a buscar a alguien cuando de pronto dijimos, bueno, entonces, ¿por qué no usted? Ya que estamos en esto, ¿por qué no usted? Y empezamos a trabajar juntas hace 2 años y creo que ha sido, sobre todo, por un problema
don Francisco, muy duro, y es que los niños y las niñas en Colombia padecen un desplazamiento por la violencia, la guerrilla, el paramilitarismo, y creo que Shakira ha hecho una tarea, hemos podido hacer una tarea de verdad no tan chiquita, sino como tan gratificante, creo yo, para los chiquitos de Colombia. ¿Por qué tenías tú esta inquietud, Shakira? Yo creo que desde el momento en el que empecé a recoger los frutos de mi trabajo con mi álbum Pies Descalzos, fue mi primer álbum exitoso en Latinoamérica, supe que ese era el momento exacto para empezar a poner un poco o a devolverle un poco a la sociedad, un poco de eso que me habían dado. Poner al servicio de la comunidad y sobre todo pues de los niños, que siempre han sido mi causa y como mi mayor preocupación. Y pues desde muy niña siempre me vi como muy comprometida con el tema de la niñez, porque había sido yo testigo, pues como colombiana, yo creo que había sido testigo del sufrimiento y los estragos que deja la guerra, el conflicto interno y la pobreza extrema en un país como el nuestro, como Colombia, ¿no? María Emma, ¿cuál es la situación de los niños? ¿Qué son los niños desplazados en primer lugar? Los desplazados surgen en Colombia producto de la violencia. Entonces la guerrilla, el paramilitarismo, hacen una toma en un pueblo y la comunidad, las familias tienen que irse. Lo aterrador es que nosotros somos 2 millones de desplazados, somos la segunda tragedia humanitaria de desplazamiento, es decir, de familias que tienen que refugiarse en otro lado. Después de Sudán, además. Después de que hay Sudán. mucha gente que no tiene ni idea de esto, porque esto es algo que yo lo comento mucho cuando voy a Alemania, cuando voy a Finlandia, Francia, cualquier país europeo, y mucha gente no tiene ni idea. ¿Cómo así que Colombia es la segunda tragedia humanitaria en el mundo después de Sudán? Y María Emma, ¿qué hace la Fundación? La Fundación trabaja con creando escuelas, mejorando las infraestructuras en zonas donde llegan muchas de estas familias refugiadas. ¿Hay muchos niños huérfanos también? Muchos niños huérfanos y muchos niños con un papá o una mamá. Toda la alimentación, su desayuno, su almuerzo, su refrigerio, cómo mejorar el nivel, porque son niños de 12 años, de 13 años que están en primero o segundo primaria porque llevan varios años deambulando, dijéramos, por nuestro país. Entonces, básicamente es como volver a serlos ciudadanos de un país, de una región, de un pueblo, y ver así cómo vamos creciendo como esa célula de una sociedad. ¿Es verdad que hay 11.000 niños en la guerrilla? Sí, lamentablemente. ¿Hay 11.000 niños guerrilleros? Niños guerrilleros o paramilitares. Pero más aterrador aún, 6.000 niños mueren o son afectados por minas antipersonales, que está sembrado en nuestro país de minas antipersonales. Todos los años. Sí, todos los años. Entonces, las cifras de Colombia, como decía Shakira, son... Tal vez es la otra tarea importante para nosotros que Shakira haga, y es convencer al mundo, decirle al mundo, mire, aquí hay una realidad que tal vez no conocíamos de este país y ayudémosle a salir adelante. ¿Y cuál es el futuro, digamos, qué es lo que ustedes sueñan hacer con la Fundación Pies Descalzos? Yo creo que construyendo escuelas, construyendo más escuelas, incentivar a los padres a que envíen a sus hijos a estudiar en vez de enviarlos a la calle a trabajar. Entonces tenemos un programa muy interesante, que es un programa de combinar la atención alimenticia, el complemento nutricional que le ofrecemos a los niños diariamente, desayuno, merienda, almuerzo, y que funciona a la vez como incentivo para evitar la deserción escolar, ¿no? Para que los niños vayan a la escuela, porque creemos firmemente que la educación es la clave. La gente te quiere escuchar cantar. Después de usted, maestro, el gran éxito de Shakira. Este es el nuevo material, Fijación Oral, volumen número 1. Así es. Porque en inglés, ¿cómo se dice fijación oral? Tú sabes. No sé. ¿Cómo se dice en inglés? Si tú tienes viviendo en este país más que yo. Oral fixation, ¿cómo se Así dice? es, oral fixation. Oral fixation. Volume 1. ¿Ese volumen 1 también o va a ser volumen 2? Volumen 1, no, volumen 2 viene ahora en noviembre. Ese es en inglés, ¿verdad? Ese sí es en inglés. Ese será inspiración. Fijación oral se llama entonces. Así es. Fijación oral, volumen 1. ¿Y aquí con quién este bebé? Esa Esto, bebé, porque ¿sí, ¿es premonitorio esto o qué? estoy practicando. No, es una primita. ¿Ya? Y es mi ahijada, además, se llama Luciana. Se llama Luciana. Sí. Ah, por eso salió muy bonita ahí, ¿eh?
Oye, ya llevas casi 3 millones de copias, lo que es un tremendo éxito. ¿Sí? ¿Estás contenta con ese éxito? Estoy muy contenta. Porque uno de los éxitos de Shakira es la tortura. Diga la tortuga. La tortura. Uno de los éxitos de Shakira es la tortura. Y va después de usted, maestro. O sea, porque ya había sentido y había abrazado muchas veces esa visión, ¿no? Desde muy niña, desde que me recuerdo que existo. ¿Y a qué edad fue cuando le hiciste la encerrona con tu papá y tu mamá, que siempre te han apoyado, sí, a este productor que le dijiste, escucha a mi hija, dijo tu papá, que canta? Eso fue en un hotel. Sí, fue más o menos así. Era muy amiga de una niña que se llama, bueno, todavía es mi amiga Mónica Ariza. Y ella pues es muy inquieta, ¿no? Siempre tenía grupos infantiles, le gustaba apoyar el talento de los niños y sabía de mí. Entonces, cuando conoció a este ejecutivo de la Sony, en esa época era CBS, hoy en día Sony, BMG, también la vida da muchas vueltas, en un avión, recuerdo que lo conoció, él le empezó a hablar de mí y el tipo le decía, bueno, ya, está bien, preséntamela, pero era un poco como por complacerla a ella, ¿no? Entonces, pues enseguida les avisó a mis papás y ellos me llevaron hasta el hotel donde él se quedaba hospedado. Por tu música, por lo que tú entregas en el escenario. Pues es mi mayor recompensa, ¿no? La recompensa a todos mis esfuerzos, porque en realidad me tomo la música con mucha seriedad. Y bueno, me exijo muchísimo y producir un álbum, crear canciones es un proceso que disfruto mucho porque también lo sufro. Me imagino como el escultor sufre su obra también, ¿no? Entonces, pues nada, es como la cosecha después de la siembra ardua bajo el sol, de pegar un ladrillo detrás del otro. Es eso, el cariño de la gente, que acepte mi música, que haga mi música parte de sus vidas, así como también ha sido parte de la mía. Es como una casualidad lindísima. A mí me gustó descubrir un poco tu historia, recorrer tu vida. Sé que a los 4 años te escondías a escribir tus poemas y que también te subiste a los 4 años por primera vez a un escenario, pero a hacer la danza del vientre. Sí, así es. Hospedado, y allí yo le hice una presentación en el lobby del hotel, a capela, algunas de las canciones que ya escribía en ese entonces. Y al día siguiente pues viajé a Bogotá por invitación de esta persona que se llama Ciro Vargas, y me presenté ante los otros ejecutivos de Sony Music, en esa época CBS, y firmamos contrato al día siguiente. Ahí empezó mi carrera musical. Y hoy, después de 25 millones de discos, después de tantos aplausos, de lograr esto que todos los artistas sueñan o soñamos, ir al crossover, poder entretener a la gente, o en tu caso cantar en otro idioma y lograrlo. Yo a veces no me lo creo. Cuando estoy sobre un escenario frente a un público y me doy cuenta que miles y miles de personas que han venido a verme, digo, ¿es a mí? No puede ser, no puede ser. Yo, ¿y por qué yo? Pero pues me siento muy afortunada de hacer lo que hago, ¿no? De poder, de que mi trabajo sea hacer música y compartirla, llevársela a la gente. Imagínate, un colegio de monjas. ¿Sí? Además, sí. Así que por eso nunca he tenido ningún asomo de conciencia cuando muevo las caderas o expongo el vientre, ¿no? Porque si las monjas me lo permitían, yo digo, bueno, espero que el mundo también. Tuviste éxito ahí, ¿no? Sí, pues... ¿Te gustó ese primer aplauso de los 4 años? A partir de ahí, ese primer aplauso se convirtió en mi adicción. O sea, a partir de ahí ya no me pude bajar de los escenarios. Ni a la fuerza, ni a patadas. Ni aunque me echen a patadas, ahí yo vuelvo y me encaramo. Siempre veías a tu papá que escribía en una máquina de escribir, que le gustaba escribir poemas, y a los 7 años tú también pediste una máquina de escribir de regalo. Sí, así es. ¿Ya pensabas en ese entonces? Le pedí al niño Dios, a Papá Noel. A los 10 años, le declaraste a tus padres, lo que quiero ser es cantante. Sí, y punto, dije. Pero ya tenía la determinación. Gracias. Un gran aplauso para Shakira. Qué lindo verte otra vez. Gracias por venir. ¿Me puedo sentar? Ya me senté. Claro que sí. Mujer llena de gracia. Ay, caballero. Eso es lo que significa Shakira, ¿no? Mujer llena de gracia.
También dicen que significa agradecida, porque viene de una palabra que en árabe significa gracias, se llama que te diría shukran. Sí. Y yo me siento muy identificada con ese significado, más que con el otro. Más que con el Sí, otro. sí, porque definitivamente tengo que dar las gracias, ¿no? A ellos. Shakira, ¿qué sientes tú cuando te das cuenta de este afecto, de deseo del público de testimoniarte el afecto